Bienvenidos a esto que es la nueva era del vendedor digital. Sí, porque ahora no podemos discutir de que mucho no se vende por acá, ¿no? Que nos contactamos por este medio de comunicación, por este medio de comunicación, por nuestra página web. Y esto desde hace algunos años atrás trajo unos cambios importantes y unos grandes desafíos porque nos tenemos que adaptar. Bien, dentro de esta era digital, sin lugar a dudas, el primer desafío es cómo captamos la atención de la gente, porque antes teníamos esta vidriera, entonces veíamos qué carteles le poníamos y hacíamos que la gente entre a nuestra negocio o comercio, pero hoy tenemos que empezar a captarlos cuando esta era 2.0, que es la era de las redes sociales, son donde hacemos campañas y de esas campañas nos las derivan a un WhatsApp o nos derivan a nuestra web. Y a partir de ahí, este nuevo escenario nos obliga a chatear con las personas en vez de tenerlas cara a cara. Bien, ¿y cómo hacemos las estrategias de marketing? Que yo no me voy a meter en las estrategias de marketing, sino me voy a meter que cuando esa estrategia llega, hoy lo que está ocurriendo es que los vendedores tienen un porcentaje bajo de cierre, bien, específicamente porque necesitan empezar a chatear por acá. Y esto les genera incomodidades y diferencias. Una de ellas es la indiferencia digital que ocurre. No, esto lo sufrimos todos los vendedores, enviamos una información que nos pide el cliente, nos piden más info, y parece que del otro lado hay un silencio. ¿Bien? Y claro, me mandaste la información y no hay motivos para responderte. Eso en la presencial no pasaba, porque en la presencial es como que había, ¿no?, una necesidad de estar ahí frente a frente, que el hecho de estar ahí obligaba a la otra persona a darte una respuesta, pero hoy empieza a ser moneda corriente que la gente no responda. Y entonces, esto es una de las cositas que vamos a hablar, es otro de los desafíos que vamos a hablar y cómo poder resolverlo. Otro de los desafíos es fidelizar al cliente y lograr la recompra. Muchas de las compras que tenemos en el mundo digital terminan siendo automatizadas. La gente busca, entra a una página que no es nuestra, ¿no? Como puede ser Amazon, eBay, Mercado Libre, compra, esa página se nos queda con un porcentaje alto de comisión, bien, generamos la compra. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso deje de pasar por ahí y que pase hacia nuestra web y que genere una recompra? ¿Por qué? Porque en esas páginas la comparación es fácil. Vos estás escasos a un scroll de distancia de tu competencia, y claro, si no me diste nada. O sea, ¿qué me diste? ¿Un texto? ¿Cuál es la diferencia entre vos y el otro? Entonces, cuando la diferencia entre vos y otro no la entiendo, ¿qué va a elegir el cerebro? Precio. Entonces se va a ir posiblemente con la competencia. Y para fidelizar al cliente, sin lugar a dudas, una de las cosas que tiene que ocurrir es que tener mucho cuidado con la despersonalización. Sí, no somos bots. Están bárbaros los bots porque facilitan algunas cosas, pero muchas veces los bots son los propios vendedores que mandan respuestas rápidas, ¿no? Y la gente quiere asesorar. Si yo invertí tiempo, veo, tengo una duda, te pregunto, hola, ¿me pasas más info? Y vos me mandás un PDF o un manual de instrucciones o un decálogo de donde vaya a buscarlas. Y si estamos trabajando despersonalizado, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no queda otra que el otro no tiene problema en serte indiferente, porque si vos lo haces despersonalizado, yo lo hago despersonalizado. Bien, y eso crea indiferencia del comprador. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es entender cuál es la diferencia entre antes y ahora. Antes, nosotros los vendedores nos subíamos, por ejemplo, los que trabajábamos en el mundo B2B, nos subíamos en un auto, íbamos a visitarlo, teníamos que tener un auto prolijo, el trajecito, los zapatos, pero hoy no necesitamos un gran auto, necesitamos una computadora. En vez de ponerle combustible a ese vehículo, necesitamos un buen internet. En vez de andar dando tarjetas personales, tenemos que tener perfiles de redes sociales. En vez de tener un catálogo, ¿qué tenemos que tener? Una web que nos presente bien las cosas. En vez de dar muestras, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener video. Entonces, de repente hay una adaptación que necesita tener ese vendedor digital. Inclusive las reuniones. Las reuniones
de las redes de networking, las reuniones de las cámaras empresarias, las reuniones dejaron de ser presenciales, aunque sí hay reuniones presenciales, pero cada vez este formato de redes de networking son digitales, son a través de la pantalla y el comportamiento es diferente, tiene sutiles diferencias. Uno de los problemas es que yo acá me puedo decir, hola, disculpen, me tengo que ir, pum, apreté el botón y como había 50 me fui, ¿no? Uy, me quedé sin internet, me fui. Pero abajo es muy difícil darte vuelta la cara si estamos hablando. Entonces, sí tenemos que entender que existe un cambio de comportamiento y que nosotros, los vendedores, nos tenemos que adaptar. ¿Qué voy a proponerte? Que pienses cuánto tiempo le dedicas al cliente. Y acá, el punto clave, ¿sabes qué va a ser? Quiero que revises los chats que tuviste con los últimos clientes. ¿Cuánto tiempo real le otorgaste? Acordate, en el viejo formato de la venta, yo te iba a visitar. Y en ese momento que te iba a visitar, sí, sí, cuando me tenías adelante, estábamos 15, 20 minutos conversando. Había una reunión, había un asesoramiento, había una sacada de temas, ¿no? Había algo. Bueno, nosotros los nuevos vendedores tenemos que trabajar en eso, en cómo lo hacemos en este nuevo mundo digital, ¿no? Hoy, hola, info, te paso, pum, listo, ya está. Son unas cuantas palabras. Y ocurre que la despersonalización de la venta. ¿Y qué termina pasando? ¿Cómo te vas a dar cuenta si hay despersonalización de la venta? Porque envías un mensaje, lo recibe y ¡jo! Usted ha sido ignorado. Claro, te ignoran. Y una gran frase que empieza a pasar es, te clavaron el visto. Oye, ¿no? Y ese te clavaron en visto, que se puso de moda en muchos países, genera angustia y frustración en los vendedores. O en otros genera ira, bronca, pero en definitiva es que la no mirada o la no respuesta, o la mirada y no respuesta es un puñal en nosotros que nos lastima. Entonces, claro, como es despersonalizado, ¿cómo hacemos para revertirlo? Ok, y acá empecemos a trabajar. Acá llegó el momento de trabajar en cómo trabajamos. Bueno, primero es que no respondas automáticamente con lo que te pide. Pensemos, bien, que estamos trabajando y tenemos que nosotros informarnos cómo lo podemos asesorar mejor. Entonces, hacer preguntas que, primero, te den información para asesorar, no para despachar. Bien, entonces, eh, tranquilo. ¿Qué tipo de preguntas tenemos que hacer? Bueno, ahí vamos a hacer preguntas que, que para responder también necesiten algún tipo de ayuda. Preguntas iniciales, fáciles de responder, ¿no? Empecemos a conectar con el cliente, ¿no? Empecemos a entender que en la era del cara a cara, hola, ¿cómo te va? Soy Diego Guerri. Y la otra persona te decía, hola, ¿cómo te va? Soy Juan Pérez. Entonces, empecemos a trabajar, hola, ¿qué tal? ¿Me das info? Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Diego Guerri. ¿Con quién tengo el gusto? Empecemos a conocernos. Empecemos con el dedito, empecemos a mantener las distancias. Hoy ya sabe que si le pasas información, después se te borra. Bueno, entonces no le dé información gratis. Empecemos a trabajar. Contame, ¿para qué lo estás necesitando? Bien, hay gente que dice, no, 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 solamente quiero saber precio. Bueno, pero ahí, si vos le respondés precio, decís, bueno, pero hay distintas calidades, hay distintos usos. Entonces quiero asesorarte mejor y empezar a trabajar. Entonces, esto lleva un ida y vuelta y un chateo. Y lo importante que tiene esto es que cuando nosotros empezamos a chatear, empezamos a tener la posibilidad de tener bases de datos trabajables. Podemos volver a reconectarlo a través de los estados. Bien, los estados de nuestro WhatsApp empiezan a ser lugares donde vamos a estar visibles nuevamente con aquellos que vean WhatsApp. Si los conectamos a WhatsApp, después en las redes sociales los vamos a poder vincular. Entonces hay un montón de estrategias que si bien no van al tema de hoy, vamos a ver cómo captamos la atención, cómo no hacemos indiferente. Y para eso tenemos que entender que tienen que ocurrir, hay tres puntos claves que tienen que pasar dentro de la figura del vendedor. Bien, por un lado es que el vendedor tenga que tener actitud y una vocación de servicio. Sin actitud
el vendedor muere, porque hoy lleva trabajo, ¿no? Sacarle chat, porque aparte hay un delay en la información, entonces lleva tiempo, ¿sí? Entonces el vendedor tiene que tener actitud. Por otro lado, el cliente debe tener, el vendedor debe tener conocimientos técnicos de lo que vende, porque si no tiene conocimientos técnicos de lo que vende, empieza a ser una persona que solo hace amigos. Bien, entonces, cuando conoce técnicamente, empieza a cómo poder asesorarlo y aparte tener información. La persona que conoce técnicamente de los productos tiene más autoconfianza y eso se transmite. Y el tercer punto importante, bien, es que el vendedor empiece a diferenciar los clientes, que no son todos los clientes iguales. Porque si son todos los clientes iguales, o le puedo vender a todos, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Y qué significa eso? Bueno, menor impacto vas a tener. Y hoy tenemos que ser mucho más sigilosos porque la comunicación es directa con el que está del otro lado del chat. Entonces, aprender que ese cliente ideal tiene un tipo de problemas, que tiene un tipo de miedos y que tiene un tipo de características es importante. Y lo más clave de todo es cuando el vendedor aprende a descubrir cuáles son los deseos biológicos o las motivaciones inconscientes que están en nosotros. Esas motivaciones inconscientes son, si tu producto está asociado al placer, vendele placer, no le vendas el producto. Si tu producto está asociado al confort o al ahorro de energía, vendele cómo va a ser un trabajo menos forzoso o cómo le vas a hacer ahorrar energía. Si tu producto está asociado con la dominación, uy, qué malo la dominación. No, sí, por ejemplo, estas charlas, la educación está asociada a la dominación. Uno se educa para tener más herramientas que el otro. Vos viniste a buscar acá herramientas para vender mejor. ¿Qué significa vender mejor? Y de fondo está ganarle a la competencia, tener más herramientas en la conversación con el cliente y poder convencerlo mejor y poder hacerle despertar las motivaciones. Entonces, detrás de la educación está el poder y la dominación. También está un Rolex, no vende la hora, vende poder y dominación. Bien, otros puntos como la seguridad, la exploración, bien, el control, el reconocimiento, ponerse metas y lograrlas, ¿no? Pertenecer a grupos. Por ejemplo, Adidas y Nike te dicen just do it o imposible es nada. Entonces ponete objetivos y hacelo con nuestra ropa, con nuestras prendas. Nosotros te ayudamos a lograr esos objetivos. Entonces, esa comunicación inconsciente nos pega fuerte. Las grandes marcas lo utilizan y nosotros tenemos que empezar a entender cómo nuestros productos y servicios pueden pegarse a eso. Les voy a hacer una anécdota fácil. Es que me llamo de una empresa que vende cercos para pileta. Y estos cercos para pileta antes eran líderes en el mercado y ahora le empezó a pasar esto, que les clavaban el visto, le pedían información, cuánto precio, le pasaban el precio y ¡pum! No compraban. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el camino? Bueno, entonces empezamos a trabajar esto. ¿Los vendedores conocen técnicamente el producto? Sí, a la perfección. Sabían muy bien las características técnicas. Entonces, bueno, vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el elemento de seguridad, un cerco para piscinas, protege, o sea que es un elemento de seguridad, protege de que niños se ahoguen. Entonces, cuando empezamos a estudiar los clientes, el segundo motivo era que no me quede mal, ¿no? Que la pileta esté decorada, o sea, que no me arruine la visual. Y el otro es como sean removibles, confort, fácil de remover. Entonces, ya teníamos los deseos biológicos, teníamos parte del cliente, seguimos analizando los clientes y después descubro que el segundo motivo de compra no eran los niños, eran que los animales se metían en las piletas. Y el tercer motivo es que en algunos barrios privados me obligaban a poner cercos perimetrales de pileta. Entonces había tres tipos de cliente para un mismo producto. Entonces, ¿qué empezó a pasar? En ese chateo, hola, precio o info, hola, ¿cómo te va? Soy Diego Guerri, ¿con quién estoy conversando? Hola, sí, le pasaban el nombre otra vez. Contame, ¿cuál es el uso que le vas a dar o cuál es la finalidad detrás de la colocación del cerco? Algunos lo necesitan para cuidar a los niños, otros para evitar que las mascotas se metan en la pileta y otros porque los obligan en los barrios. ¿Cuál es el motivo? Porque hay diversas calidades y características. Con esa pregunta
1, 2, 3 tenía que responder. A, B o C. Y la gente respondía. Bueno, a partir de que respondía, si era del número 1, es, no, no, tenemos que cuidar a un niño. Uy, ¿cómo se llama el niño? Y automáticamente, ¿qué pasaba? Le daban el nombre del chico. Uy, para cuidar al niño, para cuidar a XX, vamos a elegir un elemento seguro o un económico. Y ahí empezamos a chatear. Y en algún momento lo sacábamos del chat para ver si nos podíamos filmar y si podemos hacer un video chat mostrando la pileta. Lo sacábamos del texto para mandar al video. Parte de las estrategias son todas las que se hablan. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? Entendiendo de que dentro de nuestra pirámide de decisión tiene un tremendo peso nuestros deseos biológicos. Son esos que te hablé recién. El confort, el placer, la dominación, el control, todos esos que, el pertenecer, el ponerse el retos y lograrlo. Entonces, todos esos son motivaciones humanas que tiene que estar. El vendedor tiene que conocer cómo va en la mente del cliente para poder trabajar más fácil, conectar y lograr recompra. Te mando un saludo grande. Si te gustó esto, dame un like y espero que te haya gustado para continuar capacitando y aprendiendo cómo captar la atención del cliente y cómo cerrar más ventas.